Este video no ha llegado a ti por simple casualidad. Sabes que tu vida está a punto de dar un salto muy importante y es crucial que tengas las herramientas y el conocimiento adecuado para que sepas cómo sostener este proceso de cambio, para que no te eches para atrás como lo hacen la mayoría de personas. Cada vez que estamos a punto de dar un salto importante en nuestra vida, nuestro ego se va a resistir. Tu ego te va a poner un montón de excusas, de pretextos y va a tratar de persuadirte para que vuelvas a tu antigua identidad. Tu ego no quiere que cambies, y no porque esté en tu contra, pero porque tu ego busca lo conocido, busca lo familiar, busca los mismos hábitos, las mismas personas, busca mantenerse en la misma energía, la misma frecuencia. Cuando tú estás a punto de cruzar ese umbral para establecerte en esa nueva frecuencia y esa nueva realidad, van a aparecer muchas resistencias. Y en este video te voy a compartir dos enfoques diferentes para que les prestes atención y puedas identificar estas resistencias y no te dejes confundir, que sepas qué es lo que tienes que hacer dentro de estas circunstancias para que lo puedas atravesar y sostengas el proceso. El primer enfoque, tienes que prestar atención a la incomodidad transitoria y disponerte a sostenerla. Esa incomodidad que aparece en forma de cansancio, en forma de pereza, ganas de procrastinar. Esa incomodidad que aparece como mucha turbulencia interna, dudas, incertidumbre, miedo. Y ese miedo no siempre se manifiesta en forma de miedo. A veces aparece como una narrativa muy elegante y muy sofisticada que te dice: déjalo para después, no es tan importante, quédate otro ratito en la cama. Al final, si fallas un día no pasa absolutamente nada. Y cuando tú te dejas llevar por esta narrativa y reaccionas y haces lo que esa narrativa te dice, estás volviendo a tu antigua identidad. Tú sabes muy bien que lo que te ha mantenido en este proceso, hasta este punto, que te ha permitido mejorar hasta el punto en el que te encuentras hoy, ha sido sostener ciertos hábitos, ha sido sostener cierta mentalidad, ha sido sostener cierta forma de ser y estar en el mundo. En el momento en el que tú dejas de actuar como esa versión de ti, en el momento en el que dejas de persuadirte a ti mismo como esa versión de ti lo haría, en ese momento caes y vuelves a tu antigua identidad. Por eso tienes que ser radical con el proceso de cambio. No confundas la turbulencia transitoria, esa incomodidad que aparece en ese proceso de cambio, con no ir por el camino correcto. Porque sí vas. De hecho, cuando se pone incómodo es cuando más tienes que empujar, es cuando más tienes que sostener. Y para esto tienes que aferrarte a Dios, tienes que aferrarte a la vida, tienes que confiar en el proceso, pero sobre todo tienes que confiar en ti. Tienes que confiar en que puedes y tienes que demostrarte con acciones que estás comprometido con ese proceso de cambio. Tienes que entender que esa incomodidad es transitoria, no va a ser para siempre. Lo que pasa es que cuando tú estás cruzando de una frecuencia energética a otra, es muy incómodo, es demasiado incómodo porque literalmente tú estás cambiando una forma de pensar, ser y actuar a una forma completamente distinta. Y eso es un cambio energético. Y ese cambio energético requiere de que aprendas a sostener esa energía. Una energía que no estás acostumbrado a sostener. Por eso en el proceso van a aparecer muchas resistencias. Porque tu ego va a querer que vuelvas atrás. Ahí donde se siente tranquilo, donde se siente seguro, donde se siente cómodo de algún modo. Cómodo en el sentido en el que esa energía que tú has sostenido antes es una energía a la que estás acostumbrado. Muchas personas hablan de la zona de confort y hay que entender muy bien lo que significa zona de confort. Y zona de confort no es que sea cómodo como tal. Lo que pasa es que es sencillo o fácil estar ahí porque te has acostumbrado. Imagínate una persona que está acostumbrada a vivir continuamente en el victimismo, en la queja, que está acostumbrada a vivir en una energía muy densa. Y luego toma decisiones para hacerse responsable y empiezas el proceso de cambio. En ese proceso de cambio van a aparecer muchas resistencias, porque estar tan acostumbrado a pensar como la víctima, hablar como la víctima, actuar como la víctima y empezar a actuar de forma completamente distinta, eso es una carga muy pesada al principio. Por eso es importante que en este proceso te aferres a Dios y cuando aparezcan las resistencias, la incomodidad transitoria, tienes que entregársela a Él. Tienes que darte el permiso de seguir avanzando, tienes que darte el permiso de decirte: seguimos adelante. Dios, te entrego el miedo, la incertidumbre, te entrego la duda, te entrego esta resistencia que aparece y confío
Confío en mí, confío en ti, confío en la vida y seguimos adelante. Tienes que seguir empujando. Como decía, es una incomodidad transitoria. A medida que tú vas sosteniendo esa energía y esa frecuencia, entonces tu cuerpo y tu sistema nervioso se va regulando y se va estableciendo ahí. Llega un punto en el que así, como antes una persona estaba en el victimismo y luego eligió ser esa persona responsable y tomar acción, cuando sostiene el proceso lo suficiente para que esa energía se establezca, entonces se convierte en identidad. ¿Qué es identidad? Cuando ya es normal para ti estar ahí, cuando ya lo conocido para tu ego es estar ahí, cuando ya tu mente, cuando ya el cómo hablas, el cómo actúas y cómo reaccionas de forma automática está alineado con esa identidad que tú has construido de manera consciente. De hecho, puse el ejemplo de la víctima porque yo era una víctima. Hace mucho tiempo yo era un hombre que siempre me estaba quejando. De hecho, era un niñato inmaduro. Me estaba quejando, culpando al tiempo, a mi pareja, estaba culpando al dinero. Siempre había un problema, siempre estaba malhumorado, siempre era la víctima de todo. Cuando yo empecé a identificar estos patrones y tomé responsabilidad por mi vida, cosa que fue demasiado difícil, te cuento que fue la adicción más difícil de superar en mi vida. Pero yo me comprometí a hacerme responsable, dejar de reaccionar, empezar a responder como esa nueva versión del hombre que yo quería ser. Y costó demasiado, te prometo que me costó demasiado, fue demasiado difícil. Es peor que dejar una adicción o lo mismo que dejar una adicción, porque de hecho dejar una adicción a una sustancia, a la lujuria, lo que sea, es igual, es soltar una identidad. De hecho, tú no sueltas cosas ahí fuera, tú sueltas una identidad, tú sueltas un sistema de pensamiento, un sistema emocional y aprendes a responder diferente. La cosa es que llegó el punto en el que ya se volvió normal. Se volvió normal para mí estar en esta energía mucho más centrada, responsable, abundante, coherente, rica. Y desde aquí entonces ya la sostengo. Entonces el primer enfoque es aprender a identificar esos momentos de resistencia, esa incomodidad, respirar ahí y sostener. No le des tiempo a tu cerebro de pensar. No le des tiempo a tu mente de empezar con la narrativa. Toma acción masiva coherente. Yo soy este hombre comprometido. Yo estoy siendo responsable con mi proceso. Yo sostengo, yo confío y sigue adelante. Que tus acciones no vengan desde una mentalidad de no soy suficiente y si no lo hago no soy suficiente. Porque entonces lo que tú estás reafirmando a través de tus acciones es una identidad de insuficiencia. Recuerda que lo que más importa no son tus acciones, sino desde dónde estás ejecutando tus acciones. Una cosa es que tú te empujes desde la culpa y otra muy diferente es que tú te empujes desde el amor. La culpa es, si no lo hago, soy insuficiente. Si no lo hago, no valgo. Y esta mentalidad inevitablemente hará que estés operando desde una intención muy bajita que te va a quitar energía porque vas desde el miedo a no ser suficiente. Mientras que cuando tú cambias la intención desde la cual estás operando y en lugar de ir desde él, si no lo hago no soy suficiente, vas desde una intención que es yo soy suficiente y por eso lo hago, por eso sigo siendo coherente, por eso sigo sosteniendo el proceso. Entonces la mentalidad cambia completamente y esa mentalidad hace que ya te percibas grande, infinito, suficiente y desde esa energía tú vas a poder sostener el proceso, porque muchas personas fallan por la intención desde la cual están operando. Dos personas pueden estar trabajando exactamente igual, las mismas acciones, y la intención desde la cual están operando va a determinar su nivel de energía y por consecuencia si pueden o no sostener el proceso. Por eso no te empujes para ser alguien, empújate porque eres alguien. Esto lo he dicho en varios videos ya. El segundo enfoque, presta mucha atención a la calma. Cuando ya sientes que ganaste, cuando ya sientes que cruzaste el umbral, presta mucha atención cuando tú sientes que ya lograste ese resultado, porque de repente aparece la calma. Mucha calma. Hey, me está yendo bien en mi negocio, estoy ganando más dinero. Ya como que me establecí aquí. La mente te dice, ya, listo, ganaste. Relájate, márchate un ratito, descansa. Entonces, fíjate que es una narrativa muy similar a la del miedo, pero en este caso ya viene desde una sensación de calma, es una sensación de que ya ganaste. Y ahí es cuando tú tienes que demostrarte si realmente eres ese tipo de persona. Porque si tú, en el momento en el que tienes el resultado, dejas de operar como esa versión de ti, entonces tú no estabas enfocado en quién querías ser, tú estabas enfocado en el resultado que querías tener. Y por eso muchas personas vuelven al mismo punto de partida.
porque están enfocadas en un resultado y no en la identidad. Cuando tú cambias con la intención de conseguir un resultado, el resultado no puede sostenerse. De hecho, esta semana hablaba con un amigo que me dijo que tuvo un mes de facturación de casi $80,000 hace un tiempo y que esa facturación no la sostuvo. Después del siguiente mes, 50,000, luego 30,000, luego 10,000 y luego bajó a menos de $3,000. Es una completa barbaridad. Tú solo piensa en eso. ¿Por qué? Porque ese cambio, ese salto que dio en el nivel de resultados, no lo dio desde la identidad. Lo dio simplemente enfocándose en hacer mucho dinero. Cuando vio tanto dinero, su identidad no fue capaz de sostenerlo, porque su cambio no venía desde la personalidad, venía desde el enfoque de algo externo. Entonces tienes que dejar de enfocarte en lo externo, tienes que enfocarte en ser esa versión de ti. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, voy todos los días al gimnasio, 5 o 6 días a la semana. Hago contenido todos los días, aporto valor todos los días, envío consejos todos los días a mi círculo privado de orden maestro. Y hago todas estas cosas que hago, no por un resultado, es que esto es quien soy. Esto es quien soy. Si hoy facturo $1,000, perfecto. Si hoy facturo 500, perfecto. Si hoy facturo 0, no me importa, yo sigo siendo ese hombre. Si hoy empiezo a facturar, o si el siguiente mes empiezo a facturar $50,000 al mes, bueno, gracias, muy bonito. Ahora más para invertir en mi negocio, para expandirme, para apoyar a mi familia. Bien, más para aportar al mundo. Pero yo no cambio quién soy. De hecho sí, pero subiendo la intensidad de quién soy, sosteniendo el proceso a un nivel más elevado. Porque se trata de quién yo estoy siendo, no de cuánto estoy ganando. No se trata de si ya me puse en forma. Se trata de quién soy. Porque entonces la persona que llega y se pone en forma y ya ve el resultado, entonces bueno, ya me relajo porque ya estoy en forma, ¿cierto que sí? Yo ni siquiera voy al gimnasio en este momento para ponerme en forma, ya no, ni siquiera me importa. Yo no pienso en, oye, me está creciendo el bíceps o el pecho, no me interesa en absoluto. Yo voy al gimnasio por pura mentalidad, porque allí reafirmo el compromiso y la devoción al proceso y a la vida, porque yo soy un hombre excelente y yo mi entrenamiento lo voy a hacer de forma excelente. ¿Por qué? Porque eso es quien soy. Yo voy a seguir aportando valor todos los días, gane $0, $500, $1,000 o $10,000, no me importa. ¿Por qué? Porque esto es quien soy. Por eso cuando aparezca la calma, tú tienes que seguir, tú tienes que continuar. Cuando sientes que ganaste, continúa. Cuando sientes que ya vas demasiado lejos, continúa. Continúa, continúa. Porque reitero, se trata de quién eres. ¿Quién estás eligiendo ser? ¿Quién estás eligiendo ser? Y fíjate que en ambos enfoques se trata de esto. Sea que haya turbulencia interna, sea que hayan emociones encontradas, o sea que estás demasiado calmado, sigue siendo esa versión de ti. Sigue siendo esa versión de ti. Se trata de identidad. La mayoría de personas siempre fallan porque están empezando por motivación. Hoy tengo motivación y voy a crear un video para YouTube. O sea, tengo mucha motivación y tengo muchas ganas. Que te importen un carajo las ganas. ¿A ti qué te importan las ganas? A ti te importa quién eres. Por eso si hoy ya sientes que ganaste o si estás pasando por mucha incomodidad, recuerda que es transitoria. Deja de enfocarte en cómo te sientes, si estás bien, si estás mal, y empieza a enfocarte en quién eres y sostén esa identidad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Nos vemos en una próxima ocasión.